Regresiones, No. psicólogo clínico, vamos a hablar de regresiones, de quién lo puede hacer, cómo se puede hacer, qué es lo que pasa en las vidas pasadas. Todo eso a través de nuestro programa, a través de nuestra sección de Melate, junto al psicólogo Alexis Sarmiento. Bienvenido, Alexis, Bienvenido, entonces, a nuestro Alexis, programa. Bienvenido. ¿Cómo está, Alexis? Ahí está, don Alexis. Bienvenido, por favor, adelante. Claro, adelante. Siempre importante, música de regresión, mi querido Sí, Pacolín. señor. Ahí va. ¿Hay vida o no hay vida después de la muerte? Después de la muerte, claro que hay vida después Hay de la vida muerte. después de la Exactamente, sí. Ya, por lo tanto, nosotros hemos tenido vidas anteriores. Exactamente. ¿Ya? Lo que pasa, Daniel, bueno, lo primero que hay que decir que esto está en un contexto, ¿no? Un contexto metafísico, ¿no? Del paradigma metafísico espiritual, no está en el contexto científico. Por eso cuesta tanto creer en esto, ¿no? Ya. Yo lo he conversado con muchas personas. De hecho, yo mismo era un escéptico al principio de esto, hace unos años atrás. Me parecía que todo esto era un invento de la mente. Pero me tocó a mí vivir la experiencia de regresión. ¿Ya? He tenido 15 sesiones de regresión en mi formación. Yo me formé en Argentina con el doctor José Luis Cauli, que es un experto, tiene 8 libros, y con el doctor Brian Weiss en Nueva York. ¿Ya? Tuve 3 sesiones. Y me cambió la percepción de esto que estamos hablando ahora. Ajá. Es una terapia metafísica, ¿no? Entonces, no lo podemos entender en forma racional lo que vamos a conversar ahora. Ok. Ahora, ¿qué diferencia tiene entre hacer una regresión y hacer una sesión de hipnosis? ¿O es más o menos parecido? No es exactamente igual. La hipnosis generalmente tiene que ver con programar o desprogramar alguna información a nivel subconsciente de la persona. Por ejemplo, las personas que fuman o la persona que, no sé, tiene tendencia a comer grasas saturadas. Por ejemplo. Claro. Como hacer una asociación de eso que consume con un estado negativo, ¿me entiendes? O vas a sentir asco, qué sé yo, vas a sentir una repulsión frente a esto que vas a consumir, para dejarlo como programado a nivel subconsciente de la persona, y luego cuando la persona llega a consumir aquel producto, se genera la asociación de esta sensación interna, entonces Ok. tú sientes repulsión frente al cigarro o a ese La alimento. regresión va por otro lado, entonces. La regresión es una expansión de la conciencia. Ya. Es abrir lo que se conoce como sexto sentido, tercer ojo o glándula pineal. Ok. ¿No? Es eso, esa es la base. Ahora, hablando de regresión, uno siempre, qué sé yo, en las comidas o en las reuniones sociales que uno tiene, uno empieza a hablar de este tipo de temas, entonces siempre salen como algunos tips, digamos, que Sí. uno tiene más o menos hasta 7 vidas, 8 vidas, que uno tiene un alma nueva, un alma Sí, sí, vieja, se comenta se siempre habla eso. de un montón de esas situaciones, las personas que creemos en la reencarnación. Entonces, ¿qué has vivido tú a través de tu experiencia personal o con tus pacientes con estas vidas, con estas regresiones? Sí, mira, lo primero es decir que son muchas las cosas que pasan en una sesión de regresión, porque no solamente te va a vidas pasadas, ¿no? Tú te puedes ir también a la infancia de esta vida, por ejemplo, situaciones porque la regresión lo que busca es sanar, no es curiosear, que es lo primero que uno piensa, Ya. ¿no? Yo sé que todos pensamos, yo también lo pensaba, así que entiendo que eso es lo que se piensa. Claro. Ese turismo espiritual que dice lo de Brian Weiss, te lo dice, no, eso no No, corre, claro, ese porque turismo no te sana. no sé por qué toda la gente que se hace regresión eso terminan siendo egipcios. Todos como que viajan Mira, para allá. No sé. la gente generalmente quiere ver si fue una reina, un rey. Ese. En mis años de trabajo no he visto ningún rey, ninguna reina. ¿No? Debo decirlo. Solamente gente común y corriente como todos los que estamos acá, ¿no? Claro. Lo importante, yo soy terapeuta, entonces el entrenamiento que nos va a hacer es para sanar. Por ejemplo, sensaciones de angustia, miedo, fobias, sensación depresiva, de melancolía. Y eso es muy común. Y eso es una vibración que tú tienes en este presente. Por ejemplo, gente que entra a los ascensores, gente que dice, yo no puedo entrar a un ascensor porque siento que una sensación de pesadilla acá, o se me cierra la garganta. Esa Perdón, vibración, una pregunta. ¿Esa sensación de ascensor, esa fobia, Claro. es de esta vida o puede ocurrir que la traigas de una vida anterior? Buena pregunta. Mira, puede ser de esta vida, puede ser de la época del parto o puede ser de vidas anteriores. Ok. Por ejemplo, la vibración, porque si tú sientes un ahogo al entrar a un ascensor, al dormir en una habitación cerrada o en una carpa, hay gente que dice, yo voy a acampar, no puedo estar encerrado, es una sensación de ahogo, tengo que abrir todo. Esa es una vibración atrapada a nivel subconsciente, digamos, y tú la sientes en el cuerpo te avisa. Cuando tú conectas el estado de reposo con esa vibración, dejas de pensar racionalmente, que esa es la clave, no hay que ir con una posición como analítica, sino que soltar la mente, se abre digamos, la percepción total, y esa vibración se conecta con el origen de la causa, que puede ser una situación de juego, por ejemplo, un hermano que te ahogaba cuando niño, Ya. un niño que hacía cosas y te provocaba eso, puede ser el cordón umbilical de la madre al momento de nacer, o bien te puede llevar, por ejemplo, estar viviendo la experiencia de estarte ahogando en una mina, por ejemplo, Ok. o estar ahogándote en una piscina, en el mar. ¿Qué diferencia tiene una regresión que yo, entro en un estado más bien
de relajo. De relajo, ¿no es cierto? conciencia. ¿Y qué diferencia tiene la regresión realmente? ¿O yo tengo la seguridad de estar viajando a mi infancia, al útero de mi madre, a una vida anterior, y que no sea un sueño? Porque, bueno, primero, O que el terapeuta no me induce a eso. en el trabajo que yo tengo, mi formación, nosotros no inducimos a nada. Si tuviéramos una persona que se ha hecho regresiones acá, te podría contar que lo que hacemos es abrir un portal y la persona, el viaje se genera solo. Okay. Yo soy solamente un acompañador, un facilitador de esto, voy escuchando lo que va narrando y vamos deteniendo en algunas situaciones que marcan a la persona, ¿me entiendes? Yo no digo, mira, estás en tal lugar, en Roma antigua, yo no digo Perfecto, nada de eso. pero en la regresión se va produciendo un diálogo contigo, ¿no es Se va cierto? produciendo un diálogo porque ahí está la intervención terapéutica. Como te decía recién, si la persona tiene este ahogo al entrar en un ascensor, como ejemplo, y se ve en derrumbe de una mina, lo siente, porque no es solamente ver, sino que tú lo sientes en el cuerpo. ¿Qué se hace? Cuando tú revives el origen de esa sensación, sacas la energía tapada, ¿no?, de esa experiencia, que se libera, y de hecho la gente siente cuando sale calor o sale una sensación como de algo que se despega de mí, y después, en este presente, la persona, la sensación de ahogo baja. A veces a la mitad, a veces total, a veces no baja tanto, pero realmente se provoca un cambio. Mucha gente ha dejado de tomar medicamentos, que para dormir, para bajar el nerviosismo, la crisis de angustia después de las sesiones de regresión. Okay. Entonces, no es tan importante quién fui o dónde estoy. Como decía el doctor Weiss, si yo tengo que sanar el ahogo en un paciente, da lo mismo si se vea, no sé, ahogándose en el río Nilo, en Egipto, en un, qué sé yo, en un... No, lo que hay que sanar es la emoción. Es el ahogo. El ahogo, o claro. si estás sacando en una piscina. Claro. Eso es un contexto, ¿me Ok. entiendes? Ahora, eso secundario es interesante, pero como terapeuta yo voy a la sanación, eso es lo que me interesa. No tanto quién fui y todo eso. Ok. En mi información, por lo menos cuando yo tuve la experiencia de regresión, pasaron cosas muy increíbles. Te decía que yo era un escéptico de esto, pero fue potentísimo. Y no solamente el ver detallito, un arbolito, una montaña bonita, como uno se imagina, Sí. sino que tú sientes todo, la brisa del mar, sientes el rocío, Todo el el mundo pasto, se puede el humo. todo el mundo se puede hacer una regresión. Toda persona se puede hacer una regresión, hombres y mujeres, que solamente vayan dispuestos a soltar la mente racional. Si yo no creo en la regresión, es imposible que pueda hacérmela. O sea, primero se hace una O entrevista. como el caso tuyo, que eres escéptico, es imposible que uno vaya tan cerrado a una regresión. Lo que pasa es que ahí depende de la disposición que tú tengas. Por eso primero se hace una sesión de entrevista, no vas inmediatamente a la regresión, y otro día se lleva a cabo la sesión de regresión. Se aplica un protocolo para conocer qué es lo que tú quieres explorar y para yo contarte de qué se trata. Y ahí tú decides si vas a venir. Ahora, la si persona... vas ¿sí? en una posición así como analítica o muy rigurosa científica, yo le digo que vayan a buscar a otro terapeuta porque mi trabajo es buscar sanar a las personas. Ok. Ahora, las personas, claro, se atreven a hacer la regresión, pero siempre hay un miedo colectivo de Es natural, claro. poder volver, porque la gente dice, ¿cómo me puedo quedar pegado en esa emoción, en ese miedo? Por ejemplo, si yo voy a rescatar y a sanar el ahogo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿cómo voy a volver? A lo mejor no voy a poder salir de eso. Hay miedo de eso. Siempre hay miedo, pero tú vuelves porque tú no te vas a ningún lado. Tú estás en la sala de regresiones, ¿cierto? Estás sobre el sofá y las experiencias están vibrando contigo. Lo que pasa es que hay una teoría que está detrás, querido Daniel, que es que estamos en este universo y somos cuerpo y alma, ¿no? Y lo que te dicen los maestros, que esto es sabiduría de hace más de 20 siglos atrás, es que nosotros somos almas encarnadas. Entonces, al estar viviendo en este presente, hay un montón de vidas que hemos tenido y que están vibrando con nosotros. Okay. Nosotros no vamos a esa vida. La vida se activa para nosotros. Pero como fuimos diseñados para tener estos 5 sentidos racionales en esta realidad, es muy difícil entender esto. Es muy abstracto esto. Pero esto es lo que dice la teoría. Entonces, una situación que está vibrando en ti, de alguna forma se conecta con otro plano. Y tú no vas a ese lugar, sino que se abre en ti esa vibración, te conecta con esa experiencia. Ok. Ahora, hay muchas personas que también quieren acudir a una regresión para poder encontrarse con un ser fallecido. Hay mucha gente que recurre a una regresión para poder ir a conocer a su abuelo que no conoció, materno o paterno, no sé, alguien que se le murió y creen que a través de una regresión puede haber un tipo de encuentro. ¿Es tan así o no? Pasa a veces. Mira, la teoría, hay mucho texto, hay libros muy buenos que la gente no conoce. Están los libros de Alan Kardec que habla de esto, por ejemplo, el libro Kybalión de Hermes Trismegisto. Hay mucho maestro que ha escrito sobre esto. Y claro, se supone que como somos almas encarnadas viviendo en este mundo físico, pero nuestra mente cree que todo es imaginación, porque estamos diseñados para esto que vemos, ¿no? Esto que vemos solamente. Desde este punto de vista la muerte no existe, porque el cuerpo muere, pero el alma no muere, sino que pasa a otros estados vibratorios, pasa a otros planos. Por lo tanto, si eso es real, nuestros antepasados no se fueron.
murió el cuerpo, pero están en otros planos. Okay. Si yo te contara algunos ejemplos, es increíble. La gente que menos lo espera, fíjate que me he dado cuenta que cuando tú no buscas encontrarte con ese ser querido, se da la situación. Cuando tú lo fuerzas, como que no se da. Es increíble. Ahí, por ejemplo, recuerdo un profesor de matemáticas que me fue a ver, un hombre muy mayor, muy estructurado. ¿Y por qué quería tener la experiencia? Pues ciertas sensaciones de miedo que a él lo abordaban en la noche. Y en una de sus, en la parte secundaria de la regresión, se encuentra con su padre, que había fallecido alrededor de 6 o 7 años atrás, y para él fue impactante, ¿no? Y tuvo un diálogo con él, y lo ve, y como dice Allan Kardec, en el libro de los espíritus y el libro de los medios, que es el único autor hace más de 100 años que habla de esto profundamente, lo ve mucho más joven al padre, y lo ve también con un haz de luz. Y tuvo una conversación, un acto de perdón, el padre le habla, le cuenta cosas de su vida personal, de sus hijos, y cosas que él no sabía, y lo ve. ¿Él lo visualiza como padre o lo siente como padre? Lo abraza incluso. Lo abraza incluso. Lo abraza. Porque lo siente y se produce un diálogo. Él tenía culpa porque el padre vivía en el sector del campo, él trabajaba en la ciudad y los últimos años no lo visitó y se sentía muy cercano al padre que le dio estudios, qué sé yo, siendo un joven de campo. Y el padre fallece y entonces no logra ir a visitar a su padre. Y él queda con la sensación esa de pena y angustia siempre. Entonces le pide perdón por eso, ¿no? Al padre y él siente que el padre le dice, por ejemplo, que no te preocupes porque yo sé lo que hay en tu corazón. Y eso le da mucha tranquilidad. Y como dice el doctor Cauli, no importa si finalmente lo que estás viviendo es imaginación, en la medida que te sane. Claro. Pero estamos buscando una cosa histórica y científica. Recuerda eso, es metafísica. Alexis, en términos de lo práctico, después de esta entrevista ya viene la sesión propiamente tal. Sí. Ahí hay no hay hipnosis, me dices tú, pero hay una inducción al sueño, al relajo. Claro. Tú te vas imaginándolo, hace al paciente viajar por algún lado. Yo me acuerdo que una vez me hice una regresión y el terapeuta me decía, esto lo hicimos incluso al aire en la radio hace mucho tiempo atrás, el terapeuta me decía, imagina una gran biblioteca. Sí. Y de ahí ir a sacar un libro. ¿Qué ves en ese libro? Como que ahí uno iba entrando en, en esta historia. Lo que pasa es que son diferentes caminos para llegar a la experiencia. Yo hago la técnica ancestral, sin biblioteca, sin archivo, el archivo no sé cuánto. ¿Ya? Lo que hacemos es la técnica que se hacía en los antiguos sabios del bosque, que es conectar solamente con la emoción, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, puede ser a veces la cefalea, el dolor de cabeza crónico. A veces la gente se reconecta y empieza a conectar con la cefalea y empieza a apagar los sentidos de este mundo racional en el que estamos, la sala de regresiones, y empieza a conectar con las sensaciones. Al conectar con las sensaciones, se empieza a abrir el tercer ojo, el sexto sentido, y esa cefalea, por ejemplo, la puedes visualizar como algo que te está golpeando, algo que te está tocando, y empiezan a venir las imágenes. Es bien increíble. Lo que tú dices es un modo de llegar. De llegar, sí. ¿Por qué yo no lo hago? Porque cuando tú haces eso, por lo menos Brian Weiss nos explicaba eso, la persona se pone un tanto racional. A mí cuando me decía, me imagina cuando chico... Igual va guiando la mente como para imaginarse la biblioteca, el libro y todo eso. ¿Quién fue tu mejor amigo a los 8 años? Entonces yo me ponía, ¿quién fue mi mejor amigo? ¿Quién te regalaron los 5 años de la Navidad? De alguna forma voy activando mi hemisferio racional. Y lo que tenemos que hacer es justamente apagar, suspender la racionalidad para que se active el hemisferio derecho, la parte intuitiva. Perfecto. Entonces, cuando tú haces recordar, de alguna forma vas en contra de lo que la misma técnica propone, que es no ponerte racional. Sirven algunas personas, por lo menos en mi caso, trabajamos solamente con sensaciones corporales y es increíble cómo se abre. A mí me va gente muy racional, ingenieros, médicos, gente común y corriente, gente que dice yo no voy a poder, yo soy muy racional, y te digo que a veces en menos de un minuto están en otro plano. Nunca se duermen. Recuerda que esto es una y además que va con un diálogo con el terapeuta, que en el caso tuyo, va conversando con el paciente. Claro, para que haya sanación tiene que haber un estado de conciencia abierta, estar conectado con esta realidad en parte y con la otra realidad. Porque si no es como que me voy a dormir y me dice la gente, si duermes ronca yo te dejo dormir, no hay terapia. No es la gracia. Claro. Te queremos agradecer que hayas estado en el Melate, mi querido Alexis. ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Alguna página web, un Facebook, un teléfono? Tengo entendido que atiende de la quinta región, ¿o no? Sí, yo soy de Viña del Mar, atiendo en Viña del Mar, en regresiones.cl, es mi página web. ¿Ya? Ahí la gente me puede ubicar, entra por ahí, hay un formulario. También tenemos un programa de radio, en Radio Viña del Mar los días miércoles, escuchando voces y hablamos de estos temas. A las 21 horas, Radio Viña FM, nos puede escuchar la gente. Y por ahí llegan todo lo que es Facebook también, Regresiones Viña del Mar, me pueden ubicar también. Perfecto. Y también ahí en la página que está en pantalla, que es www.regresiones.cl. Muchas gracias, mi querido Alexis, por haber venido a Melate. Que le vaya muy bien, gracias. Saludos a toda la gente linda de Viña, la gente de la quinta región, excelente. Un día podríamos grabar una regresión, Juaco, ¿ah? Oye, qué entretenido el tema. Muy bueno. Fascinante, sí. Tengo un tremendo consejo para todos ustedes.